Bienvenidos a su canal, Doctrina Católica Tradicional. Muchas gracias por escuchar y por sus amables comentarios. Por favor, no olvide darle me gusta o like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Michael Arcángelum, defende-nos in prelio. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuación del libro Catecismo Católico de la Crisis de la Iglesia, por el autor, el Padre Matías Gaudrón, de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. Capítulo 9. Los Sacramentos. Parte número 2. Siguiente pregunta. ¿Hay precedentes del fenómeno pentecostal? El rito propiamente dicho, entre comillas, del bautismo en el Espíritu, es nuevo, pero las sectas heréticas han conocido habitualmente fenómenos análogos en todas las épocas. A finales del siglo XVII, un vago iluminismo sedujo así a los camisards protestantes del sur de Francia. Afirman que sienten el Espíritu Santo, hablan en lenguas, lloran a lágrima viva. Las mismas excentridades se encuentran a partir de 1731 en París, en el cementerio de Saint-Médard, sobre la tumba de un diácono jansenista. Convulsiones frenéticas que sacuden a masas enteras. Éxtasis, discursos en lenguas desconocidas y, entre comillas, profecías, etc. ¿Cómo pueden explicarse este tipo de fenómenos? Estos extraños fenómenos pueden explicarse en parte de forma natural. Nervios descontrolados, exaltación psíquica enfermiza, alucinaciones. Pero es verosímil que a menudo intervenga el demonio. El hecho de expresarse en lenguas que jamás se han aprendido es el primer signo de posesión diabólica, indicado por el rito tradicional de los exorcismos. Realmente, ¿pueden estar manipuladas por el demonio personas que invocan el nombre de Cristo con semejante fervor? Nuestro Señor en persona dijo lo siguiente: guardaos de los falsos profetas. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán
aquel día. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás los conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Evangelio San Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23. ¿Cómo penetró el rito pentecostal en la Iglesia Católica? El rito pentecostal de, entre comillas, la efusión del Espíritu, se difundió en la Iglesia por medio de los católicos llamados carismáticos. La renovación carismática puede definirse como la rama católica de la corriente pentecostal. ¿Cuál es el origen del carismatismo católico? El carismatismo católico nació en Estados Unidos, en Pittsburgh, Pensilvania, el 20 de febrero de 1967, día en el que dos católicos de la Universidad Duke recibieron la imposición de manos en un grupo de oración, dirigido por un presbiteriano, y comenzaron a hablar en lenguas. Enseguida utilizaron el mismo rito para transmitir a otros católicos los poderes así recibidos. El 18 de febrero de 1972, un ingeniero que volvía de Estados Unidos transmitió, entre comillas, la efusión del Espíritu a Pierre Goursat, quien fundará en 1973 la comunidad de Emmanuel, principal comunidad carismática francesa. ¿Qué efecto tuvo el rito pentecostal en los primeros católicos que lo recibieron? La imposición de manos produjo en los estudiantes católicos de la Universidad Duke los mismos raros efectos que sobre los protestantes. Lo cuenta uno de ellos. Mi gozo era tan grande que no podía hacer otra cosa que reír tirado por los suelos. Otro agrega lo siguiente. El sentimiento de la presencia de Dios que tenía era tan fuerte que me recuerdo a mí mismo sentado en la capilla media hora nada más que riéndome de gozo, mientras pensaba en el amor de Dios. Y un tercero agrega, desde que me impusieron las manos, me parecía que mi pecho me iba a estallar. Los labios me empezaron a temblar y el espíritu a dar vueltas. Después, sonreía beatíficamente. No podía evitarlo. Siguiente pregunta. ¿Qué evidencian estas reacciones? Estas reacciones impropias revelan una intervención demoníaca, mientras que el Espíritu Santo hace reinar el orden y la discreción. El espíritu demoníaco, incluso el que se presenta como ángel de luz, se traiciona generalmente por algunas manifestaciones grotescas. ¿Acaso puede el demonio inflamar las almas en amor de Dios? El demonio no puede inflamar las almas en amor de Dios, pero puede dar esa impresión a quienes quieren sentir demasiado la acción de la gracia. Y cito a lo siguiente. No hace falta mucho para permitir que el diablo les haga ver luces falsas o les haga oír melodías falsas y expandir un fuego o un calor extraordinario en el pecho, en la espalda, en los riñones o en los miembros. Mientras tanto, en medio de todas estas fantasmagorías, se imaginan guardar en el reposo el recuerdo de Dios sin ser detenidos por ningún vano pensamiento. Y de alguna manera tienen razón sobre este punto, pues están tan hundidos en el error
que las vanidades pueden tentarles. ¿Y por qué? Porque ese mismo demonio, al que tanto gustaría excitar en ellos pensamientos vanos, si estuvieran en la buena vía, es el principal agente de la obra que acometen. Bien te puedes figurar que él no va a convertirse en un obstáculo para sí mismo. Se guarda bien de quitarles el recuerdo de Dios, de modo que no puedan sospechar la verdad. ¿Hay advertencias análogas en los escritos de los santos? Bien, San Vicente Ferrer enseña en su Tratado de Vida Espiritual lo siguiente y muy importante. Los que quieren vivir en la voluntad de Dios no deben desear obtener revelaciones o sentimientos sobrenaturales que sobrepasan el estado ordinario de los que tienen por Dios un temor y un amor sinceros. Pues tal deseo no puede proceder sino del fondo del orgullo y de presunción, de una curiosidad vana a los ojos de Dios y de una fe muy frágil. La gracia de Dios abandona al alma presa de este deseo y la deja caer en las ilusiones y en las tentaciones del diablo, que la seduce con visiones y revelaciones confusas. Es así como el diablo siembra la mayor parte de las tentaciones espirituales de nuestro tiempo y cómo las arraiga en el corazón de cuantos son precursores del anticristo. ¿Puede aplicarse este texto de San Vicente al pentecostalismo y al carismatismo? Fue precisamente con la intención de, entre comillas, hablar en lenguas, por lo que Agnes Osman pidió al pastor Parham que le impusiese las manos. Fue también para beneficiarse de, entre comillas, los carismas extraordinarios manifestados por los pentecostales, por lo que los católicos de Pittsburgh pidieron esta misma imposición de manos. ¿No hace un cierto bien la renovación carismática, acercando al catolicismo a un cierto número de almas y alimentando la piedad de otros? El demonio, que mira a largo plazo, sabe perder un poco para ganar mucho. Así lo enseña la bienaventurada María de la Encarnación con lo siguiente: los éxtasis, visiones y revelaciones no son en modo alguno un argumento cierto de la presencia o asistencia de Dios a un alma. ¿A cuántos no habremos visto equivocados por este tipo de visiones? Aunque hayan podido ser causa de la conversión o incluso de la salvación de algunas almas, es una estratagema del espíritu maligno, feliz de perder un poco para ganar mucho. ¿Qué ventajas puede encontrar el demonio en estas formas de piedad? El pentecostalismo no solamente ha despertado y revitalizado al moribundo protestantismo, que corría el riesgo de dejar el campo libre a la Iglesia Católica, sino que le permite apoderarse hoy progresivamente de Iberoamérica. Allí, el demonio encuentra avances evidentes. Asimismo, el carismatismo, entre comillas, católico, perpetúa en el seno mismo de la Iglesia errores que la destruyen. ¿No se oponen los carismáticos a la desacralización posconciliar? Precisamente porque reacciona contra algunos excesos, el carismatismo atrae católicos perplejos ante la crisis. Pero para llevarles a los errores conciliares,
Del mismo modo que el pentecostalismo ha arrastrado al protestantismo a quienes huían de él por su excesiva rigidez. Siguiente pregunta. ¿Puede darnos algún ejemplo? La comunidad de Emmanuel reintrodujo en muchos lugares la adoración del Santísimo, el rosario, la confesión, etc. Estas devociones conservadoras han captado a muchos católicos desorientados. Pero ese conservadurismo sirve todo para conservar. Las novedades conciliares. ¿Cómo negar que las escenografías sentimentales, cuyo secreto conocen también los carismáticos, son la principal muleta que sostiene aún la nueva liturgia? ¿Qué vínculo hay entre los carismáticos y el Concilio Vaticano II? Bien, el Concilio Vaticano II es plenamente responsable de la introducción del rito pentecostal en el seno del catolicismo, no solo porque el Papa Juan XXIII lo consideraba, entre comillas, un nuevo Pentecostés, o porque el pastor pentecostal David du Plessis, que tan eficazmente trabajó en la infiltración, entre comillas, del bautismo en el Espíritu en todas las confesiones protestantes, fue invitado al Concilio Vaticano II como observador. A él se debe la introducción de algunos pasajes sobre los carismas en los textos conciliares, sino sobre todo porque fue el decreto del Vaticano II sobre el ecumenismo. Unitatis Redintegratio, el que llevó a los católicos de la Universidad Duquesne al bautismo en el Espíritu. Siguiente pregunta. ¿En qué sentido llevó este decreto a los católicos al bautismo en el Espíritu? Al hablar de las comunidades separadas de la Iglesia Católica, el decreto Unitatis Redintegratio afirma que el Espíritu de Cristo no rechaza servirse de ellas como medios de salvación. Este decreto dice también que todo cuanto se cumple por la gracia del Espíritu Santo en nuestros hermanos separados puede contribuir a nuestra edificación. Estos pasajes decidieron a los católicos de la Universidad Duquesne a partir y a pedir también a los protestantes la imposición de manos el 20 de febrero de 1967. Siguiente pregunta. ¿En qué sentido favorecen los carismáticos los errores del Concilio Vaticano II? El carismático contribuye, como el Vaticano II, a lo siguiente. Primero, a sostener un falso ecumenismo. El carismatismo nace ecumenista. Segundo, a confundir en todas las órdenes el orden de la naturaleza y de la gracia. Tercero, a debilitar la autoridad jerárquica querida por Dios. Cuarto, a olvidar toda la parte ascética de la vida espiritual. ¿Cómo contribuyen los carismáticos a confundir la naturaleza y la gracia? Querer sentir la acción de la gracia, entre comillas, en sí misma insensible, es exponerse a confundir la fe con el sentimiento religioso, como los modernistas, pero también inspiración divina e imaginación, esperanza teologal y optimismo, vida de la gracia y bienestar psicológico. La psicología ocupa además un lugar muy amplio en las comunidades carismáticas. ¿Qué puede decirse en definitiva del rito de la efusión del Espíritu Santo? Los mismos carismáticos no saben explicar demasiado bien el rito
de la efusión del Espíritu. No puede ser un sacramento, puesto que Jesucristo solo instituyó 7. Por tanto, ven en él una instancia de conversión, una reactivación de los sacramentos del bautismo y de la confirmación, o bien una experiencia espiritual. Pero ninguna de estas explicaciones da cuenta de la eficacia de un rito que parece actuar por sí mismo, como un sacramento. Siguiente pregunta. ¿Puede compararse realmente esta efusión del Espíritu con un sacramento? Al vincular efectos espirituales a un rito determinado, la efusión del Espíritu se parece a los sacramentos. Pero estos transmiten una gracia no sensible, entre comillas, nos mantienen en el orden de la fe, mientras que este rito pretende hacer sentir la acción de Dios. Por tanto, puede definirse como una caricatura de sacramento que transmite no la gracia de Dios, sino la ilusión sensible de esa gracia. Como es sabido, el demonio puede crear esta ilusión en quienes buscan experimentar de forma sensible la acción divina. ¿Hay que considerar a los carismáticos como poseídos por el demonio? Esta es una pregunta muy interesante. No todos los que reciben la efusión del Espíritu están por ello poseídos por el demonio. Ni siquiera son necesariamente culpables de pecado mortal, a causa de cierta ignorancia de lo que hacen. Pero se abren, como mínimo, a una influencia demoníaca que les sitúa en la ilusión y corre el riesgo de falsear su vida espiritual y de cegarles tanto sobre la crisis en la Iglesia como sobre su deber de estado personal. Algunos abandonan toda vida cristiana cuando años después los milagros desaparecen. Siguiente pregunta. ¿Hay que atribuir al demonio las curaciones o prodigios obrados por los carismáticos? El demonio no puede hacer milagros en sentido estricto, que manifiestan un poder absoluto sobre la naturaleza, sino prodigios que utilizan las leyes de la naturaleza de forma particularmente ingeniosa. Ahora bien, no se encuentran milagros patentes entre los carismáticos. Ellos mismos reconocen que un buen número de curaciones que tienen lugar en sus asambleas no son duraderas. Además, las proclamaciones en lenguas desconocidas en algunas reuniones carismáticas han sido identificadas como blasfemas por algunas personas que conocen esas lenguas y estaban ahí presentes por casualidad.